conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, eterna y perfecta es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Reciban un saludo, Dios le bendiga. El devocional del día de hoy, domingo 20 de agosto, lleva por título Pablo confiesa su fe, basado en Hechos capítulo 24, versículos 10 al 23. Así dice la palabra de Dios. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, no con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Pablo confiesa su fe. El día de hoy nada más vamos a ver dos puntos, y como primero es una defensa con argumentos verdaderos. Tenemos como primera instancia que el gobernador le hace señal a Pablo para que pues presente su defensa, y vemos que Pablo no tenía nadie que lo representase ni abogado. No obstante, responde por sí mismo a Félix. Dice: porque sé que desde hace muchos años eres juez en esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Félix había sido gobernador durante casi 5 años y había servido bajo Cumano, gobernador de Samaria, por varios años antes de esto. Sin embargo, a diferencia de Tértulo, la intención de Pablo no era adular a Félix. Pablo simplemente recordó al gobernador que había servido suficiente tiempo en Palestina como para estar familiarizado con las creencias y costumbres judías, ya que sobre esto iba a versar el juicio e incluso la defensa. Por tanto, estaba obligado a tomar una decisión justa. La defensa magistral de Pablo refutó de manera tranquila y categórica las acusaciones una por una. De manera que a lo largo del texto se puede ver cómo primero Pablo indicó lo absurdo del cargo de sedición, instando a Félix, diciéndole: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. 5 de esos 12 días los había pasado en Cesarea y gran parte de su tiempo en Jerusalén. Vemos que lo había gastado en un supuesto ritual de purificación, el cual ni siquiera se concretó. Vemos que también él se defiende: no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. De manera que ellos no podrían probar las cosas con las cuales estaban acusando a Pablo. En respuesta a esto, esto fue primero de lo que le acusaban con respecto a que él estaba provocando una sedición. Él simplemente llegó a cumplir
con algunos votos. Simplemente. Después, él ofrece pruebas de acuerdo a su inocencia, cuando dice, por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mi Padre. Y vemos que cuando en estos pasajes se habla con respecto al camino, recordemos que está hablando al Evangelio, en términos de hoy en día, a los cristianos. Que está en el versículo 14, llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Le está diciendo, yo predico la ley, yo predico la verdad de Dios, así lo mismo que ellos creen, yo lo mismo creo. E incluso dice, pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación, a presentar ofrendas, y estaba en ello con algunos judíos de Asia, me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti, acusándome si tienen algo. Los desarmó completamente. Les dice, yo no hice absolutamente nada de lo que me están acusando. Es más, esta es mi defensa. Yo he actuado limpiamente ante los hombres, ante Dios, y de esto no me pueden acusar. No obstante, si ellos tienen algo, de verdad, si hay algún resentimiento, si hay algún problema, pues que lo digan en este momento. Versículo 20, o digan estos mismos, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecía ante el concilio, porque recordemos que él había estado frente al concilio y no se le había acusado de absolutamente nada, solamente era un odio desmedido hacia la persona de Pablo simplemente por predicar la verdad del Evangelio. Porque incluso en el aspecto de la resurrección postrera estaban de acuerdo. Entonces, la resolución de Félix fue aplazar el juicio, fue aplazarlo hasta que llegara Lisias, ya que así podrían conocer más con respecto al caso. En este primer punto podemos observar cómo al momento de que nosotros estamos en alguna circunstancia podemos defendernos siempre y cuando presentemos argumentos verdaderos, válidos, coherentes e incluso y principalmente bíblicos. ¿Por qué es lo que estaba haciendo acá Pablo? Estaba haciendo un contraste de lo que es la fe, de lo que es su fe, con lo que era su vida. Y eso es lo que nosotros debemos de empezar a motivarnos. Estamos viviendo la verdad del Evangelio, podemos decir que nosotros defendemos nuestra fe con lo que nos hacemos. Podemos empezar a plantearnos varias interrogantes, pero si no podemos llegar a poder presentar un cambio radical de nuestra vida cuando nos volvimos cristianos, debemos de analizarnos. Y es por eso la importancia del segundo punto, que es una vida en santidad. El versículo 16 me parece muy interesante y es algo que Pablo había comentado anteriormente. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vemos que la creencia de Pablo en el versículo 15, en la resurrección y en el juicio venidero, no era simplemente por cuestiones doctrinales y que no tenían influencia en su vida. No, sino que esto lo motivaba a tratar de tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados ante Dios todos un día. Todos vamos a comparecer ante el juicio de Dios. Simplemente que tenemos la opción de, con la ayuda del Espíritu Santo, de poder saber a qué juicio, si permanecemos firmes en la verdad del Evangelio ante el tribunal de Cristo, y si queremos permanecer en delitos y pecados, que Dios nos libre de eso, pero aquellos que quieran permanecer en delitos y pecados van a comparecer ante el juicio del gran trono blanco. No obstante, lo que motivaba a Pablo era esto, a procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El apóstol Juan, en Primera de Juan, escribió una línea bastante similar. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal y como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Recordemos que servimos a un Dios santo, que adoramos a un Dios que habita en santidad, que su esencia es santa. A nosotros nos llama, nos aparta, nos llama para un propósito específico, para vivir para su gloria, y también eso nos conlleva a vivir en santidad. Pero si nuestra motivación no es vivir en santidad, si nuestra motivación es tener el reconocimiento, si nuestra motivación es querer ser mejor que mi vecino, que es querer ser mejor que aquellos que aparecen en internet, en transmisiones en vivo, en mega iglesias, si nuestra motivación es querer superar a ellos porque ellos lo pudieron hacer, estamos mal. Nuestra motivación simplemente debe ser vivir la verdad del Evangelio, vivir en santidad, tener una vida de la que no podamos avergonzarnos cuando seamos presentados delante de Dios, porque dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Seremos enjuiciados por nuestras obras ante Dios. Es por eso que nosotros debemos de examinarnos a la luz de la palabra y que podamos tener firme certeza y tranquilidad. Imagínense qué tanta tranquilidad, qué tan firme estaba en su fe Pablo para decir esto. Y por esto procuro, no dice soy perfecto en esto, no, procuro, me esfuerzo porque simplemente sé que soy hombre y que puedo fallar. Es por eso que procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Principalmente busquemos agradar a Dios y lo demás va a ser añadido. Cuando nuestra prioridad es agradar a Dios, podemos estar bien en nuestra relación los unos con los otros. No porque deseemos quedar bien con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, no, sino porque de nosotros va a desbordar una enseñanza bíblica, una vida que busca glorificar a Dios basada en la Biblia. Entonces, esa es la invitación del día de hoy, que podamos reflexionar en esto, que podamos analizarlo, aplicarlo y que podamos contrastarlo con lo que veamos el día de hoy, domingo, en el servicio dominical. Que podamos disfrutar de la comunión los unos con los otros hoy, día del Señor. Que el Señor les bendiga.